tipo. Damos la más cordial bienvenida a nuestra ministra de Agricultura y Riego, la doctora Fabiola Muñoz Cordero, ministra. En esta oportunidad, esta comisión le ha invitado para poder conocer de cerca sobre la política general del sector en el marco de la producción, competitividad, promoción, asociatividad y transferencia de recursos a los gobiernos regionales y la situación actual de los acuerdos y compromisos adoptados por el sector. Antes de ceder el uso de la palabra a la ministra, damos también a conocer y la cordial bienvenida, obviamente, al equipo que la acompaña, señor Jorge Sáenz, jefe de gabinete de asesores, como también a la señora Carmen Barrantes, asesora de la Unidad de Reconstrucción, asimismo también al señor Fernando Berturen, director general agrícola. Se le concede el uso de la palabra a la ministra Fabiola Muñoz. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio. Un saludo a todos los congresistas que han tenido a bien participar el día de hoy en la sesión y también agradecerle la oportunidad que le ha dado al presidente de Conveagro de poder exponer sus ideas, porque creo efectivamente que el diálogo es sumamente importante. Y hoy día recién estamos cumpliendo un mes en la gestión y creo que empezar estando en el Congreso y además teniendo un primer acercamiento con Conveagro para, como él ha planteado, poder intercambiar ideas sobre los problemas que aquejan a la agricultura, me parece una buena cosa el día de hoy. Atendiendo a la invitación que recibí de la Comisión Agraria, la presentación está dividida en dos partes. La primera es justamente sobre la política sectorial que ustedes nos han pedido presentar, y la segunda está vinculada o tiene el objeto de desarrollar los compromisos y cuál es el estado de avance que se tiene sobre el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Entonces, si podemos empezar, presidente. Siguiente, por favor. Como le decía, tenemos dos presentaciones básicamente para tocar estos temas. Siguiente. Una primera cosa que quería decirles es que todo el trabajo que venimos desarrollando en el sector agricultura está completamente alineado con la política de gobierno que fue aprobada el año pasado, y esto implica trabajar con estos 5 lineamientos, ¿no? Integridad y lucha contra la corrupción, el primero de ellos. El tema de fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, y esto tiene que ver con repensar un poquito el Ministerio de Agricultura también, Agricultura y Riego. El crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, y ahí claramente un componente fundamental, y concuerdo plenamente con el representante de Conveagro, tiene que ser pensar en la pequeña agricultura familiar, ¿no? Yo también creo que es el sector que ha tenido menos impulso o apoyo desde el Estado. Por otro lado, el tema del desarrollo social y el bienestar de la población, efectivamente el sector agricultura y riego tiene un componente básico, que es el que está vinculado al tema de seguridad alimentaria. Finalmente, la descentralización efectiva para el desarrollo. Claramente no podemos avanzar si no fortalecemos las capacidades de gobiernos regionales y no articulamos el trabajo con los gobiernos regionales y con los productores. Y para eso, lo siguiente que quiero mencionarles es que el Estado tiene que ser un Estado orientado al servicio a los ciudadanos. Las 2 primeras semanas en las que estuve en la cartera, estuve viajando por el país. He estado en 7 regiones, visitando básicamente cómo estaba el ministerio. He visitado varias oficinas del INIA, del SENASA, de Agrorural. He estado en diferentes lugares hablando con gobiernos regionales, con gobernadores, visitando algunas de las experiencias de trabajo del ministerio. Y una de las cosas que he comprobado es que el Ministerio de Agricultura no está realmente sirviendo como debería a los agricultores del país. La información que tenemos es muy dispersa. No tenemos capacidad de llegar realmente al productor agrario en el campo.
La asistencia técnica, o lo que antes se conocía como el tema de extensión agraria, casi en el ministerio no está funcionando como debería. El crédito, efectivamente, Agrobanco no está llegando a pesar de que había sido una prioridad y se ha decidido reflotarlo. Bueno, algo no está funcionando en la práctica, ¿no? Y eso solamente uno lo puede mirar cuando viaja al campo. Entonces, en estas primeras semanas, una de las cosas que hemos confirmado es que realmente necesitamos repensar en varios aspectos la gestión del Ministerio de Agricultura y Riego, de nuestros proyectos y de nuestros adscritos. Siguiente. Y un tema fundamental también que hemos encontrado es que no tenemos un enfoque que esté vinculado al tema de una economía circular. Y eso tiene que ser aplicado desde el pequeñito para que deje de quemar sus rastrojos y pueda hacer su propio abono, hasta el tema de los grandes proyectos de infraestructura, de riego. O sea, en todos los niveles necesitamos repensar la forma como hacemos un uso eficiente del agua, como empezamos a trabajar con el tema de semillas certificadas, etcétera. Siguiente. Entonces, hemos definido que la agenda agraria en el Perú requiere, primero, ser transversal. Lo ha mencionado también el dirigente de Conveagro, ¿no? El tema del productor agrario en el Perú no es un tema solamente que tenga que tocar el Ministerio de Agricultura y Riego. Nosotros, como sector, tenemos que liderar el poner en la agenda pública los temas agrarios, pero eso tiene que ver también con el Ministerio de la Producción, tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene que ver con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Turismo, que es el que, por ejemplo, está promoviendo todo el tema de la gastronomía. O sea, nosotros necesitamos tener una articulación con los otros sectores de igual a igual. Y eso implica realmente tener una agenda transversal en el Ejecutivo. Por supuesto que esto tiene que estar también alineado con el trabajo con el Congreso, porque no se puede tener una agenda realmente alejada de proyectos importantes de ley que puedan mejorar las condiciones que tenemos en el sector. El otro punto es que tiene que ser una agenda participativa, ¿no? Como les he dicho yo, las 2 primeras semanas las he dedicado a viajar en las regiones, a mirar cómo está el ministerio para tener capacidad de acción. He estado también conversando con gobernadores regionales, con gerentes regionales, con alcaldes provinciales, alcaldes distritales. He estado conversando con varias autoridades de diferentes sectores y también con algunos productores. Sin embargo, una cosa que quisiera clarificar es que yo todavía no he empezado una agenda de reuniones que queremos tener con todos los gremios, ¿no? Y eso implica mantener una política que creo que mi antecesor planteó, que son las mesas técnicas de trabajo. Pues nosotros queremos no solo mantenerla, sino potenciarla. Y entonces estábamos esperando, como ustedes saben, el discurso de investidura, el voto de confianza la semana pasada, y a partir de esta semana estamos empezando a tener esta agenda con gremios, y yo espero poder tener pronto una reunión tanto con Conveagro como con otros actores. Se ha mencionado que la semana pasada hubo una invitación a participar en una reunión de la Junta de Usuarios. Bueno, justamente habían programado mi participación el día de la inauguración de este evento, que coincidía con la presentación que teníamos del gabinete en el Congreso para el voto de confianza, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo no pude asistir a la invitación que me hicieron para inaugurar este evento. El otro componente que es muy importante es el tema de que sea una agenda descentralizada. No se puede mirar el sector agricultura desde el escritorio, y por eso, como les he mencionado, creía conveniente usar el tiempo, las 2 primeras semanas, para mirar cómo estamos en el campo. De hecho, me he cruzado con algunos de ustedes en el campo, ¿no? He estado en algunas regiones y me he cruzado ahí con algunos congresistas también.
Y esto implica tengo la convicción de que tenemos que fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales. O sea, realmente necesitamos tener una mejor articulación y un mejor servicio del Estado hacia los productores. Y el último punto, en la línea de la lucha contra la corrupción, que es una política del gobierno muy importante, es el tema de la transparencia, ¿no? Necesitamos tomar buenas decisiones y, por un lado, eso significa que las decisiones deben estar sustentadas en información científica. La investigación es un tema muy importante, pero también necesitamos rendir cuentas. Y ese es uno de los puntos más importantes que vamos a tratar de impulsar. Una perspectiva de gobierno abierto, usar la tecnología, el gobierno electrónico es un tema fundamental también. Creo que no lo estamos explotando como debiéramos. Siguiente. Y entonces, en esa línea, la idea que tenemos, la propuesta que estamos implementando desde el Ministerio de Agricultura y Riego, es tener también una gestión integral del territorio, ¿no? En el territorio tenemos muchas actividades, tenemos múltiples usos del territorio, pero necesitamos realmente articularlos. Y ahí es clave la planificación. Uno de los temas que he evidenciado en mis visitas del campo es la preocupación que tienen los agricultores sobre la sobreproducción, ¿no? Y ahí necesitamos el tema de el plan de cultivo y riego, que es un tema muy, muy importante. Necesitamos, por un lado, prevenir. Eso significa detectar y detener las amenazas, y hoy día el cambio climático se convierte en un elemento fundamental en esto. Necesitamos también un manejo de los recursos, un manejo del territorio, y eso implica potenciar aquellos elementos positivos del territorio, ¿no? Hay ventajas comparativas en ciertos lugares para ciertos cultivos, y eso es parte de lo que tenemos que hacer en la planificación. El tema de reconversión es un tema muy importante, y aunque a algunos les cueste decirlo, no podemos seguir impulsando cultivos en lugares, por ejemplo, donde se requiere, o cultivos que requieren mucha agua, en lugares de costa. Necesitamos ordenarnos, y eso implica también un trabajo con los productores. O sea, no es solamente el Estado, sino son los productores los que tienen que entender que si no tomamos las medidas ahora, van a ver afectadas sus tierras. La salinización de los suelos no es una broma, es un problema enorme. Y necesitamos el tema de la inversión. Y esto significa tener una inversión con un enfoque de mercado. Y no estoy hablando solamente del mercado externo. El mercado local también necesita tener productos de calidad. Y ahí necesitamos fortalecer el tema de las buenas prácticas, el tema de la articulación de toda la cadena productiva. Nosotros, como Ministerio de Agricultura y Riego, trabajamos en el tema de la seguridad alimentaria. Somos responsables de la producción de los alimentos que nuestra población consume. Y esto tiene que estar vinculado, por ejemplo, necesariamente al tema de la lucha contra la anemia. No podemos seguir permitiendo que en nuestro país tengamos un altísimo índice de anemia, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país. Entonces, eso es parte de lo que queremos trabajar como una agenda prioritaria. Por otro lado, también, como ustedes lo verán ahí, y creo que ese era un pedido de Conveagro y de la Junta de Usuarios y de muchos gremios, para nosotros es una prioridad el tema de la agricultura familiar. O sea, realmente creemos que esta ha sido la agricultura que tiene la brecha más grande y la más olvidada. Y el tema de agricultura familiar es una prioridad. Eso no quiere decir que no nos importe generar condiciones de predictibilidad para los que quieren invertir en agricultura. Eso no quiere decir que vamos a descuidar la apertura de mercados, el tema de inocuidad, el tema de la sanidad, para seguir teniendo el crecimiento que tenemos en agroexportación. Pero una cosa no puede ser obstáculo de la otra. Y por eso es que creemos que, por ejemplo, la ley agraria que ustedes están por discutir en el Pleno, tiene la oportunidad, si acoge
lo que entendemos fue la solicitud de Conveagro de asegurar que la ley beneficie a los pequeños productores que se asocian para la comercialización, creo que eso sería un paso muy importante. Pero lo que tenemos que estar seguros es que no va a beneficiar a comercializadores que no producen. Y ese es un tema esencial. En el contexto general, solo para recalcar la importancia del sector, nosotros producimos el 70% de los alimentos que se consumen aquí. Y quisiéramos ir por más. Quisiéramos que el Perú sea capaz de producir aún más en porcentaje, pero aún más alimentos que se puedan exportar, por supuesto que sí. Y somos el segundo generador de divisas para el país. Es probable que la mayoría de gente, cuando compara el ingreso en dinero entre la minería y la agricultura, diga, bueno, pero la brecha es muy grande. Sin embargo, el mayor generador de empleo en este país es, como actividad única, la agricultura. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre. Entonces, nos parece muy importante, además, recordar en cifras y recordar, además, que estamos creciendo todos los años. Si uno mira las estadísticas de la evolución del PBI agrario, va a ver que estamos creciendo. Sin embargo, hay un tema que cuando yo trabajé en el sector forestal identificamos como un problema y espero retomarlo ahora. Por ejemplo, cuando uno desagrega el porcentaje de crecimiento del PBI y mira el tema forestal y de fauna silvestre, se dice que el sector forestal aporta menos del 1% al PBI. Sin embargo, cuando uno aplica una metodología distinta para el cálculo, y además es una metodología que ya está aprobada por Naciones Unidas y ha sido promovida, por ejemplo, aquí en el Perú, por el sector turismo, lo que se encuentra es que el turismo, por ejemplo, aporta gran cantidad también de recursos al PBI, pero no se le reconoce el valor de ese aporte que entra por turismo, no entra por agricultura, sobre el turismo que se desarrolla en los bosques del país, la experiencia que se tiene sobre el tema de visitar un bosque y poder tener contacto con fauna silvestre. Eso no está reportado dentro de lo que aporta el sector agrario al PBI. Y eso necesitamos trabajar en lo que se llama una cuenta satélite, que implique una metodología distinta para demostrar realmente cuál es el valor total que se aporta al PBI desde el sector. Entonces, si bien estamos creciendo, no solamente queremos seguir teniendo esta tendencia de crecimiento en relación al PBI, sino incrementar el salto, y yo estoy absolutamente segura que lo podemos hacer potenciando, por un lado, la agricultura familiar, y ahí, por ejemplo, un detalle que nos parece fundamental, y ahí sí quisiéramos el apoyo de todas las organizaciones de productores del país. No podemos seguir sembrando sin usar semilla certificada. Ese es un tema que nos parece fundamental. Si solamente lográramos que los productores utilizaran semilla certificada, mejoraríamos enormemente la productividad. Y ese creo que es un tema importantísimo. Sé que hay otros complementos, el tema del acceso al riego, pero tenemos varias cosas en que trabajar y creo que semillas es un tema fundamental. Por otro lado, si miramos también el rubro de las agroexportaciones en el país, las exportaciones agrarias, venimos teniendo un crecimiento sostenido en los últimos años. Y este es un tema muy importante. Y por eso es que creemos que realmente necesitamos darle predictibilidad a los actores que están invirtiendo en el tema de la agricultura, básicamente para la exportación. Sin embargo, como lo he mencionado, necesitamos también, y eso creo que es un pedido que estoy segura los agroexportadores no negarán, que sean el motor que articule a los pequeños productores también con la agroexportación.
Muchas veces se dice que con la ley de promoción agraria los únicos que se han beneficiado son los agroexportadores. Sin embargo, creo yo que es una extraordinaria oportunidad para beneficiar a los pequeños productores si los beneficios se dan para que puedan asociarse. La asociatividad es otro elemento fundamental. Estamos trabajando en el Ministerio una serie de indicadores, ¿no? Porque lo que queremos es dejar una posibilidad de medir año con año cuál es el avance que tenemos. Entonces, el porcentaje de incremento de área con riego. Hay indicadores que el Ministerio tiene en este momento, pero no necesariamente son tan públicos como quisiéramos. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Entonces, hay una serie de indicadores que los vamos a hacer públicos y vamos a publicar semestralmente cuál es el avance que tenemos en cada uno de estos rubros. Por ejemplo, plantaciones forestales es un tema fundamental también para nosotros. Es uno de los 3 sectores que el Premier mencionó que creemos que pueden ser motores importantísimos del desarrollo. El énfasis de esta primera presentación, de acuerdo a lo que ustedes pidieron, está centrado en la política nacional agraria, ¿no? Esta es una política que está aprobada y lo cierto es que hay algunos aspectos de esta política que se han implementado y otros en realidad no. La política tenía 12 ejes, básicamente, de trabajo, y yo les voy a exponer sobre cada uno de los ejes de política cuáles son las medidas principales o los temas principales en los que vamos a trabajar. Siguiente. En el primer punto, que es el tema del agua, el primer lineamiento de política, manejo sostenible de agua y suelos, nosotros creemos que aquí es claro e importante que todos tengamos en cuenta que necesitamos trabajar el manejo integral de cuenca, ampliar justamente las áreas con acceso a riego para la pequeña agricultura. Mucho se habla de los proyectos emblemáticos en el tema de gran infraestructura, pero necesitamos trabajar el tema de pequeña agricultura y el acceso a riego. Necesitamos, por otro lado, también ampliar la frontera agrícola. Ahí hay varios proyectos que se están trabajando en diferentes regiones. Hay 16 que son proyectos emblemáticos del gobierno, que son gran infraestructura para ampliar áreas de riego en el país. Y finalmente, el tema de la conversión de áreas para buscar eficiencia en el riego y también en el uso del suelo. Esos son los 4 puntos en el tema de agua. Siguiente. En el tema forestal y de fauna silvestre, necesitamos fortalecer los esfuerzos que se han hecho para el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y eso implica también la zonificación y el otorgamiento de derechos para acceder de manera formal al bosque. Necesitamos incrementar las áreas de plantaciones forestales, y ahí tenemos que hacer también una diferenciación, ¿no? Tenemos especies nativas que queremos impulsar fuertemente, y hay otras zonas del país donde existe la posibilidad de tener especies que no son nativas, pero que son muy buenas desde el punto de vista comercial. Sin embargo, esto tiene que ser después de un análisis muy básico, pero muy claro, para no poner especies donde no deberíamos tenerlas. Y además, poder tener la previsión adecuada sobre el tema de especies que no son nativas de nuestro país y evitar, por ejemplo, alguna plaga que no queremos en el sector forestal. Necesitamos fortalecer la formalización del sector y una efectiva lucha contra la tala ilegal. Además, hemos conversado con algunos congresistas inclusive, de la importancia de luchar contra la caza furtiva, tema que se ha incrementado en el tema de vicuñas en el país en los últimos años, y eso es un tema en el que creemos que hay que trabajar fuertemente, igual que poner en valor el tema de la fibra de camélidos. Y finalmente, creo que en el manejo de camélidos está pendiente un esfuerzo que se hizo hace unos años atrás para tener un instituto que se pueda encargar de esta visión
integral del manejo de camélidos sudamericanos en nuestro país. Este es un tema que está pendiente y esperamos nosotros ponerle la fuerza que requiere. En el tema de seguridad jurídica, hemos venido avanzando en los últimos años. Nosotros quisiéramos avanzar básicamente en dos temas que nos parecen fundamentales. Si bien se viene avanzando en el tema de títulos de propiedad para pequeños, necesitamos concluir el proceso de titulación de comunidades nativas en la Amazonía. Nos hemos propuesto la meta de que para el 2021, sumando todos los esfuerzos que tenemos entre los proyectos del Ministerio de Agricultura y Riego, los recursos que vienen por cooperación desde el lado del Ministerio del Ambiente o del Ministerio de Cultura, los esfuerzos que hay de fondos privados que existen, esperamos llegar a cerrar la brecha de titulación de comunidades nativas al 2021 en el país. Y el otro punto es avanzar lo más que podamos en el proceso de titulación de comunidades campesinas, que también creemos que es otro tema muy importante. Y en el sector forestal, en las regiones amazónicas, el otorgamiento de los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales. La ley forestal que aprobó este Congreso fue reglamentada en el año 2015 y recién el año pasado se han otorgado los primeros contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales. Entonces creo que ahí tenemos algo en qué trabajar para hacerlo de manera más rápida, porque eso le da seguridad jurídica a los productores de café, de cacao, en diversas zonas, por ejemplo, de la región San Martín, de Huánuco, diferentes lugares donde el tema de seguridad jurídica es fundamental. Siguiente. El tema de infraestructura y tecnificación del riego. Aquí vamos a continuar con el esfuerzo que se ha hecho para avanzar en siembra y cosecha de agua, para afianzamiento hídrico. Creo que esto es un tema muy importante que hay que clarificar. Se mencionó en la presentación del Premier el tema de las cochas. Las cochas no tienen un diseño como objetivo de su diseño el tema de ser infraestructura de riego. Lo que básicamente hacen es tener el tema de afianzamiento hídrico para la recarga de los acuíferos, y eso es parte del trabajo que se está haciendo. Además, como lo mencioné, hay 16 proyectos emblemáticos de represamientos para el tema de ampliación de fronteras. También hay el tema de incrementar las áreas de riego para pequeños. Ahí hay un proyecto que mencionaré más adelante que se llama Agromás. Y este proyecto, justamente para intervención en áreas de riego para pequeños agricultores, es un proyecto que está diseñado para empezar a implementarse este año y poder trabajar en 12 regiones del país. El otro tema que creo que es fundamental es el tema de la reconversión de áreas bajo riego por gravedad, que podrían tener perfectamente bien un uso más eficiente del agua, y ahí necesitamos trabajar fuertemente con las juntas de usuarios, con los productores y con el Estado. El tema de financiamiento y seguro agrario es otro de los temas importantes y álgidos. No voy a negar que el tema de Agrobanco todavía no está caminando a la velocidad que se necesita. Tenemos ahí que revisar varios de los aspectos. Yo he tenido una reunión con el presidente del banco. Hemos tenido un intercambio de información muy interesante. Sin embargo, necesitamos tomar decisiones rápidas porque el crédito tiene que llegar al campo, que es lo que se necesita. En el tema también de las líneas de crédito, se necesitan algunas condiciones especiales para algunas zonas y algunos cultivos, y eso es parte de lo que vamos a trabajar con Agrobanco, pero también incentivando que la banca privada entre al sector. El día de hoy hay el inicio formal de actividades de Rabobank, que es un banco que tiene una experiencia enorme a nivel global, justamente para pequeña agricultura, y que creo que podría ser un socio muy interesante para el sector. También necesitamos incluir criterios de sostenibilidad ambiental en la evaluación del financiamiento. En algunos casos, por ejemplo,
Yo he conversado antes, hace unos años atrás, con cooperativas que prestan, ¿no?, para diferentes tipos de productos, café o cacao. Y me decían, los únicos requisitos que nosotros pedimos es que no esté en el sistema financiero con una calificación negativa y que sea referido por un socio de la cooperativa. Y yo le preguntaba a esta cooperativa, oye, pero ¿y si yo te pido recursos para poner café a costa de retirar bosque? ¿Tú cómo sabes que eso no está incentivando deforestación? Y no tenían ninguna manera de cruzar esa información. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que cuidar, porque lo cierto es que en el país la agricultura puede crecer y ser más competitiva, pero no tiene que hacerlo a costa del bosque. Y ese es un tema que me parece fundamental que podamos corregir en el sector agricultura. Siguiente. En el tema de innovación y tecnificación agraria, necesitamos consolidar lo que ya se viene trabajando en el tema de innovación.